Saludos, amados corderitos del amo Yahshua. Aquí Rafael, su servidor. No he dormido mucho, por eso estas ojeras. Y tengo un impedimento del habla, queridos siervos, que no me impide llevarles el mensaje a ustedes. Pero darlo de una manera, pues como los eruditos, sí. Pero no me interesa, queridos corderitos, porque somos muchos los que tenemos problemas del habla en las escrituras, incluyendo a Moshe y el apóstol Pablo. Y aquí este humilde servidor no es más que ellos, queridos siervos. Bueno, ¿por qué tantas personas no entienden la identidad de la bestia que viene y sube al poder por medio de 10 naciones? Pues ¿por qué? ¿Será que no entienden quiénes son las 10 naciones, queridos corderitos? O sea que hay que saber la identidad de esas 10 naciones para saber y conocer la identidad de la bestia, porque podemos saber cuánto tiempo va a durar su reinado, que son 42 meses, lo dice la escritura, y podemos saber sus intenciones, que van a perseguir al pueblo santo y van a causar destrozos en la tierra y va a haber guerras y todo por causa de la bestia y por causa de un pacto de paz y seguridad que habrá firmado a principios de la semana 70 y que quebrantará a mitad de semana. Pero eso no nos garantiza que sepamos su identidad. Sin embargo, si nosotros conocemos, y esta es la razón por la cual muchas personas no saben quién es la bestia, dice que si los musulmanes, que si Irán, que si qué sé yo qué, que si los árabes. Por eso muchas personas no saben quién es la bestia, cuál es su procedencia, de dónde emerge y cuáles son esas 10 naciones que la hacen subir al poder, porque no saben a dónde fueron a tener las ovejitas perdidas de la casa de Israel. Fíjense ustedes que es bien importante saber el destino geográfico y presente y actual de las 10 tribus perdidas, o las 12, porque Judá, tan solamente una pequeña proporción de esa tribu está en Jerusalén, en la Eretz allá de Judea. Todos los demás judíos de estirpe de Judá están por todo el mundo regados. Pero todo esto que estamos hablando de Judá y de israelitas son israelitas y son judíos según carne nada más. Son según su linaje físico, pues siguen siendo y siguen judíos, casados con judíos, van a seguir dando a los judíos, ¿verdad? E incluso judíos casados con cananeos, si se casaran. Tiene preponderancia el padre, el cónyuge que es creyente, que es judío, crea en lo que crea. En judaísmo rabínico en este caso, porque esa es la religión gran babilónica de la Judá caída. Y les voy a dar una pista acerca de quiénes son las 10 tribus perdidas. La religión emblemática de las 10 tribus perdidas de Israel, de la Casa del Norte, es la religión greco-romana, el cristianismo falso. ¿Por qué? Porque están dominados por Edom, gobernados por Edom, por la bestia que es Idumea y Asiria. Y queridos Dios, si no sabemos nosotros la profecía y no podemos dilucidar quiénes son los hijos de Jafet, a donde dice la escritura que fueron a morar juntamente los israelitas cuando fueron exiliados, no podemos saber entonces quiénes son en la actualidad, qué naciones son esas 10. Esas 10 naciones van a firmar un pacto de seguridad y paz de 7 años con Judá. Judá son las otras 2 tribus, con esas otras 2 naciones en una. Esos judíos, según la carne, son descendientes modernos de los antiguos judíos caídos del primer siglo que fueron exiliados por los romanos a la diáspora, a las tribus de Israel, a donde mismo vivían y donde estaban cohabitando antes los israelitas caídos con los hijos de Jafet, lo dice la escritura. Entonces, si llegamos a conclusiones acerca de la identidad del actual Israel caído, de cualquiera de las 12 tribus, sin tomar en cuenta todos estos detallitos y aspectos de la profecía, estamos llegando a una conclusión equivocada, queridos colegas. Porque la verdad está en todo el consejo, en toda la escritura, en la suma de la palabra, no en solamente unas pequeñas porciones unidas unas con otras. Tenemos que encontrar todas las piezas y no dejar ninguna pieza importantísima fuera del panorama profético, o lo entenderemos mal. Y lo que entendemos mal, pues obviamente pues lo hablamos mal y lo enseñamos mal y lo practicamos mal. Ese es el problema.
y nos puede traer muchas calamidades en el futuro, no saber entender, estar esperando que la profecía se cumpla de cierta manera errada que nosotros conocemos y no que se cumpla de la manera que no conocemos, que es la manera que dice Yahweh que se va a cumplir. Así que hay que conocer la voluntad del Padre para saber qué es lo que Él va a hacer en el futuro, y Él se lo revela a sus siervos los profetas, no a todo el pueblo, a sus siervos los profetas. Se lo reveló a los antiguos profetas, y hoy hay profetas, pero tienen que ser profetas que se dejan llevar por los antiguos profetas, porque no hay nueva profecía, y tiene que ser que ellos guarden los mandamientos y sean de la fe del amo Yahshua, o si no, no son del verdadero pueblo de Israel, no son profetas de Israel, son profetas de Israel caído, así como había profetas de Israel caídos para tiempos de Jeremías, que era profeta del Israel de Yahweh de verdad. Había profetas falsos dentro de Israel, porque eran de caídos judíos y de caídos israelitas. Entonces tienen que tener todo eso en consideración, queridos codritos, porque la historia se repite. Lo que ya fue, volverá a ser, dice la Escritura. Bueno, pues les quería dejar eso en mente, porque hay algunos por ahí diciendo que los 12 tribus de Israel son de raza negra. ¿Y saben qué? Pues dejan fuera no un texto ni una profecía, como 10, queridos codritos. O sea, como 10. ¿Y de dónde sacaron que Israel y que Jacob era negro y que? O sea, ¿cuándo en la historia? Porque la historia de los judíos la escribieron los judíos y la escribió Josefo. Y eso no hay duda. Josefo existió en el primer siglo. Habló de las cosas del primer siglo. Era un reportero autorizado por el Imperio Romano para hablar de las cosas que estaban pasando en Judea a los judíos. Y él hubiera sabido y él hubiera dicho si los judíos eran negros o eran de amarillos o eran de cualquier otro color, queridos colegas. Y la historia nos corroboraría. ¿Cuándo en la historia? De allá hacia el pasado o del primer siglo hacia el presente. ¿Dónde está la evidencia histórica que Jerusalén ha estado en manos de negros, de personas de la raza negra? Porque eso es lo que ellos dicen que son. Ellos dicen que son negros, queridos colegas. Y en cuanto a la piel, pues lo son. Y nosotros somos blancos. Y en cuanto a la piel, pues lo somos. Pero eso no nos hace diferentes a nosotros. Es como si nosotros fuéramos a decir que para ser salvos o para ser israelitas hay que ser blancos, o los chinos dijeran que hay que ser chinos para ser israelitas. No tiene nada que ver el color de la piel. No tiene nada que ver. Lo que tenemos que hacer es israelitas en nuestro interior. No entienden, queridos cielos, que Yahshua y los apóstoles lo dijeron. Tenemos que ser israelitas en Mashiach. Nuestra identidad no es genética. No es por estirpe ni por linaje físico la salvación ni la elección. Es por linaje espiritual, por Abraham, queridos codritos. Entonces no sean tan ingenuos algunos, por favor, abran los ojos, que se están creyendo. Pero por Rafael dicen que los bantu, que si los negros, que si son Israel. Evidencia, ni una, queridos codritos. O sea, textos tergiversados que la misma historia y la misma escritura comprueba que son errados y que son falsas interpretaciones, y textos ignorados por montones. Que dónde está la prueba histórica. No hay una sola prueba histórica que diga que los israelitas que salieron de Egipto eran todos de la raza negra. ¿Cuándo fueron los israelitas negros los que estaban esclavizando a sus hermanos? No me digan que la historia dice que los negros ahora eran los que estaban teniendo esclavos a los demás. En la historia figuran los negros y los de la raza de Cam, todos los chinos y todos los que son descendientes de Cam, y los negros son descendientes de Cam. Una de las muchas descendencias que tiene Cam. Cam era el hijo que iba a ser siervo de los demás. Y la historia lo comprueba. Fueron los que fueron tomados como esclavos, lastimosamente, pero la historia lo demuestra así, y así es. No fue al revés. ¿Dónde está en la historia que los Estados Unidos y los españoles eran negros y trajeron a blancos de Europa y trajeron a blancos de África para hacer los esclavos suyos en toda América, en el Caribe? ¿Dónde está eso? Eso es absurdo, querido. Es al revés, ¿ven? Entonces, ¿cómo pueden creer una cosa que es exactamente al revés de lo que la historia comprueba? Y estoy hablando de historia reciente, no estoy hablando de historia de hace 3.000 años ni 2.000 años.
de historia bien reciente, queridos codritos, que comprueba que los españoles, los que tenían de esclavos, eran negros, eran blancos a negros, lo que no era al revés. Entonces ya están fallando con un aspecto muy importante de la profecía en cuanto a quién es el verdadero Israel. La identidad del verdadero Israel es el que tenía la primogenitura y la primicia y podía ser esclavo de los demás. De hecho, por eso está siendo castigado, porque se excedieron en su trato hacia los gentiles y abusaron de ellos y los hicieron esclavos. Y no se supone que los maltrataran y los convirtieran a la fuerza a religiones de su invención. Pero eso hicieron los caídos israelitas, y por eso al Israel caído le están pasando tantas cosas y se han convertido en Babilonia, y por eso tenemos que salir de entre medio de ellos y formar parte del Israel seleccionado por Yahshua, del Israel elegido, del Israel electo por favor, del Israel por misericordia, del Israel espiritual que está en Yahshua, que está siendo renovado en el nuevo pacto. Shalom, shalom, queridos cielos.